Wellness Life Podcast. Bienestar integral, físico, emocional y nutricional. Aquí te vamos a compartir sugerencias, consejos, testimonios y herramientas prácticas y sencillas para todos. Yo soy Leticia Trejo. Y yo soy Marcela Torres. Y queremos que tu vida sea simple, sana y feliz. La información generada sobre terapias complementarias en este podcast no es una prescripción médica. Si padeces algún malestar, acude a un médico especialista certificado. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro Wellness Life Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener un intestino o la microbiota intestinal sana. Empezaremos hablando desde el punto de vista de nutrición, pero ¿qué te parece, Leti, si lo hacemos un poco más dinámico y terminamos el día de hoy con este tema sobre que nos platiques de la experiencia que has tenido tú a través en este tema? Sí, me encanta eso, Marce. Estamos con la nutrióloga Marcela Torres, mi querida amiga, porque es importante lo que ella nos va a decir, porque tiene que ver con la ciencia detrás de la microbiota, de los intestinos, pero también lo mío es importante porque es un testimonio que cuando lo escuchen van a decir, ¿cómo? Pero es maestra de yoga y entrenadora, ¿cómo es posible que le pase eso? Pues somos seres humanos todos. Nadie está libre de alguna enfermedad o alguna condición crónica, pero créanme que sí se puede regular y vivir, tener una buena calidad de vida, tengas lo que tengas. Uh-huh. Entonces, pues, Marce, a ver, platícanos, ¿a qué nos referimos con un intestino sano? Porque se habla mucho ahorita de que si la microbiota, que si el segundo cerebro, que la salud intestinal. Cuéntanos qué es un intestino sano. En efecto, sí se está hablando muchísimo sobre este tema actualmente. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay muchísima investigación científica que nos sigue recordando la importancia que hay de la salud intestinal con una mente sana y un cuerpo sano. Entonces, si recordamos antes que nada que ahorita la enfermedad del siglo, se puede decir que es la inflamación, uh-huh, en general de todo el cuerpo. Pero hablando ya de la inflamación intestinal, es que es la base y la raíz de todas las enfermedades. De ahí brotan todas las enfermedades. Oye, Marce, perdón que te interrumpa, me entró ahorita una curiosidad. ¿Verdad que puede haber inflamación sin que se note engordada la parte? Por ejemplo, hay gente que me dice, me duelen los tobillos, y yo les digo, traes inflamación. Pero no, aparentemente a la vista no hay nada que nos diga que está inflamado, pero sí, ¿verdad? Es correcto. Okay. Ahí la gente lo confunde que está hinchado, okay, que está reteniendo líquidos. Casi siempre quieren buscar esa inflamación obvia o que se tocan y se nota que es una y creen esa explicación de que es que estoy pero reteniendo esto es a nivel celular, okay, y eso pues no lo podemos ver. Okay. No se siente como tal, no tan obvio, uh-huh, pero todas las células están así en sus potencialidad 100 de inflamación. Y en el intestino, esa inflamación perjudica mucho. ¿Por qué perjudica, Leti? Porque todos los días nuestra microbiota del intestino está inflamándose de todo lo que estamos expuestos, es decir, todos los químicos, todo lo que olemos, nos untamos, todo lo que comemos, todos los alimentos procesados, el alcohol, los medicamentos y el desorden que tenemos a veces en la alimentación, ¿no? Y que no masticamos bien, hasta la misma monotonía de cómo comemos provoca una sensibilidad mayor y por lo tanto se inflama más el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Se inflama el intestino y el intestino es importantísimo porque ahí tiene muchísimas funciones, ¿no? Nos ayuda a la digestión, se producen vitaminas como la B12, se producen del intestino, wow, y ahí se absorben todos los nutrimentos. Entonces, recordando también que en el intestino se produce el sistema inmune, se producen todos los neurotransmisores que son los mensajeros que le llegan a las neuronas y nos dicen cómo nos vamos a sentir y que también vamos o no a descansar. Y tiene otras funciones más. Entonces es vital que tengamos el intestino desinflamado. ¿Qué pasa si está inflamado? Imagínense que el intestino es como una coladera. Uh-huh.
Lo ideal es que no tenga hoyos, pero desgraciadamente cuando te dicen, es que tienes intestino permeable, tienes colitis, tienes gastritis, todo eso, es porque nuestro intestino se vuelve como una coladera, pero de las coladeras con hoyos grandes, como cuando vas a lavar algo y pasa el chorro de agua. Como los divertículos. Exactamente. Entonces, cuando tenemos abierto el intestino, todos esos tóxicos, todo lo que no debe de estar ahí, pasa, así como cuando lavas algo y pasa rápidamente el agua y estás lavando el arroz, por ejemplo, ahí pasa la sangre directamente, entonces todos los virus, bacterias, parásitos, toxinas, todo. Y por lo tanto, por eso se va a todos los sistemas y sobre todo la conexión que hay de intestino-cerebro. Se va al torrente sanguíneo. Exactamente, porque hay una conexión directa del sistema nervioso con el cerebro y el intestino. Por eso se dice intestino roto, cerebro roto. Entonces, imagínense tanta importancia del intestino. Tú me decías el otro día que había microbiota en muchos órganos, ¿no? O sea, los órganos, de hecho, viven de la microbiota. Entonces, el hígado, los riñones, también tienen su propia microbiota, el cerebro. Sí, todo, realmente se puede decir que todos los órganos tienen microbiota. El único lugar donde no hay microbiota son los ojos. Wow. Entonces, hay que cuidar todas nuestras microbiotas diversas, pero sobre todo la del intestino, que es fundamental. Ok. Oye, Marce, y entonces, pues, ¿qué debemos hacer para reparar? Porque, bueno, me imagino que varios, o como dices tú, es como la enfermedad del siglo, una de las enfermedades del siglo, la inflamación y los malestares gastrointestinales, ¿no? Porque digo, ya cuántos medicamentos hay para que te sientas bien, pongo entre comillas, ¿no? Exacto. De que si el Melox, no voy a decir nombres mejor, pero muchos, que para quitar la acidez, que para bajar la inflamación, que porque ahora ya me duele cuando como, pero me tomo esto y ya me siento bien. Incluso a mí hasta me ofende este comercial que he visto, no me acuerdo ni la marca, pero los ponen en unos espectaculares y está un cuate echándose unos taquitos así, y otro como con fuego, y dice, olvídate del malestar, tómate esto. Y hasta donde yo sé, eso es muy malo, ¿no? Por eso la pregunta esta de qué tenemos que hacer para cuidar, pues yo creo que empezando por no estar abusando de este tipo de, pues, antiácidos, ¿no? Exactamente. En general, la mayoría de algunos médicos, lo primero que te dicen es recetarte ese tipo de medicamentos, o toda la gente ya sabe, va a la farmacia y se autorreceta. Y eso es nada más tapar con una curita el problema, pero no van a atacar la raíz del problema. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como bien dices, yo siempre les digo que son 4 R's. Hay ciertas teorías de 3 R's, 4, 5, depende de en qué momento queramos explicar todas, ¿no? Pero hoy decidí hablar de 4 para no confundir. Lo primero que tenemos que hacer, Leti, es remover lo que tú decías, remover de todo lo que nos hace daño, es decir, quitar todos los tóxicos, hasta las mismas emociones tóxicas de relaciones tóxicas. Eso mismo te provoca inflamación intestinal, colorantes, aditivos, azúcar refinada, el trigo y derivados del trigo, sobre todo el gluten. La leche y derivados lácteos inflama todo lo que leche, queso, crema, yogur. Ciertos alimentos que uno empieza a ser sensible, y hay formas de saber a qué somos sensibles. Sí, perdón que te interrumpa, pero tú tienes una prueba genética del cabello o prueba como epigenética del cabello, que sacas 3 cabellitos de atrás, que son el folículo. A mí me sorprendió ayer que alguien no sabía que el folículo guarda la información de todo lo que has hecho y consumido desde 3 meses atrás. O sea, si te echaste un churrito o alguna droguita recreativa, sale en el folículo. En el folículo se mide el ADN y ahí mides todos los factores externos ambientales, todo lo que hueles, te untas, comes, el mismo estrés como se está. Y se queda guardado en el folículo durante 3 meses. Entonces, yo le decía a esta persona, porque me dijo, ya estoy tomando un multivitamínico, y yo le comenté, creo que no es lo adecuado, porque el multivitamínico probablemente tenga vitaminas que tú no necesitas. Y lo que hace la prueba que tú haces es que te dice exactamente qué tipo de vitamina o suplemento o mineral necesita la persona, y eso sería, pues, es descubrir qué es lo que realmente necesitas,
cuándo tomarlo y en qué dosis. Y entonces por eso lo que dices de remover es muy importante esta prueba, porque ahí te dice, mira, esto y esto, en este momento te están generando irritación, inflamación y malestar. Exacto. Remuévelo de tu dieta momentáneamente, no es que lo vas a dejar para siempre. Podemos evaluar metales pesados, aditivos, qué tanto absorbes ondas electromagnéticas, todo lo que te está influyendo en tu microbiota. Entonces vamos a remover todo eso. Después de que ya removemos, ya es cuando vamos a darle al intestino un poquito de enzimas digestivas que a veces dejamos de producir, o por ejemplo una vitamina que nadie conoce que se llama betaína, que nos ayuda a que metabolicemos y absorbamos bien las proteínas y que no formemos tanta acidez, ¿no? Y en lugar de darte el Melox que tú decías, te mejor arreglas tu deficiencia de vitamina y ya totalmente. ¿Qué alimentos tienen betaína? El principal, fíjate que es el betabel. Por eso es de ahí el nombre. En primer lugar el betabel y en segundo espinaca y el brócoli son altos también en betaína. Pero el betabel es una maravilla. Yo lo quisiera explicar estas 4 R's. De nuevo, era remover, ya quitamos todo lo que nos hace daño. Reemplazamos con las enzimas, con ciertos elementos que nos van a ayudar. Y luego vamos a reinocular. Ahí yo lo explico como cuando tú quieres sembrar el maíz y no llegas a un terreno al azar, echas una bolsa de maíz y te sientes a ver si pasa algo. No. Entonces, ¿qué haces? Reinocular, me refiero a eso, le vas a poner bacterias, entonces vas a mover la tierra, la abres, ya le echas el maíz y le vas a dar nutrimentos a la tierra, ¿no? Y entonces eso es a lo que me refiero con reinocular, que le vas a poner bacterias buenas, los nutrientes. Ahí es los probióticos y prebióticos, solamente ahí, no antes. No antes. Si antes de cualquier tratamiento hay que hacer estas 3 o 4 R's. Pero ya más adelantito es cuando le das los probióticos y prebióticos, que es desde más fibra o lo que se escucha de la kombucha, el kéfir, o algunos otros con nombres raros que se llama la glutamina, el butirate, pero alimentos como el espárrago, acelgas, espinacas, todos esos, los fermentados, son maravillosos como prebióticos y probióticos. Y entonces sí, la 4ª R es rebalancear. Ya que aprendiste a masticar, a rotar alimentos, a desinflamar tu intestino, a tener una diversidad en la dieta, ahí es cuando empiezan a influir todos los demás elementos que influyen a que no se inflame el intestino. Y ahí pues es la segunda fase para reparar el intestino. Ahí es cuando yo quisiera, Leti, intercalar con tu experiencia, cómo tú como entrenadora, como wellness coach, como profesora de yoga, de pilates, platícanos qué te hizo interesante de los temas de la fisiología en cuanto a la relación de la salud intestinal. Pues yo me interesé porque, ya cuando tuve más conciencia, sí, la verdad me sacaba de onda que yo estuviera tan mal. Yo nací mal de mi intestino, así tal cual. Desde bebé fui la típica bebé que necesitaba un supositorio para poder evacuar. Necesitaba siempre estímulo para que se movieran mis intestinos, entonces sufría mucho de estreñimiento. Entonces me da mucha pena, pero este podcast queremos ser lo más honestas posibles y pues sí, tengo que contar esa experiencia, ¿no? Claro. Entonces, siempre tuve bichos también de bebé. Yo me acuerdo, fíjate, estaba chiquitita y me decía mi mamá, ¿te fijas ahorita que vayas al baño si salen lombricitas? Y sí me acuerdo ver ahí los bichos. Entonces estaba tremendo lo que yo tenía. Nacimos en un ambiente no muy favorable. Mi mamá tuvo anemia en los 3 embarazos. Entonces nacimos desprovistos de un sistema inmune fuerte. Tampoco nos amamantó mucho porque no tenía como suficiente, ¿no? Entonces sí fue algo difícil. Hacía lo que podía, ella hacía milagros con lo que le daba a mi papá para que comiéramos, pero no teníamos esa educación ni de cómo hidratarnos, ni mi mamá ni sabía qué eran las vitaminas, ¿no? O todo esto. Entonces sí fue muy difícil, eso fue una parte, pero la otra parte aquí viene y es lo que se les va a hacer interesante. Yo era una niña muy controladora en todos los sentidos de perfeccionismo.
De chiquita yo me traía a la familia en friega que decía, ya vámonos a la escuela, a la primaria, histérica, yo ya me cambié, apúrense, ya nos tenemos que ir. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, yo les gritaba de que ya, porque yo ya quería llegar a la escuela, porque no era posible, qué vergüenza que fuera a llegar tarde yo. Entonces siempre estaba muy preocupada por lo que los demás pudieran opinar de mí, y siempre tenía que ser la mejor en todo, siempre todo dieces, siempre la consentida de los profesores. Entonces era un esfuerzo sobrehumano, de veras, este perfeccionismo y tratar de controlar todas las situaciones. Entonces yo no me había dado cuenta de eso, obviamente, hasta que muchos años después empecé a ir a terapia y empecé con la práctica del yoga. ¿Por qué ayuda el yoga? Porque te ayuda a observarte a ti mismo. A veces no nos gusta, pero cuando empiezas a practicar yoga te sientes y empiezas a reconocer lo que hay en ti, en tu cuerpo, y esa es una parte muy importante. Entonces, el tipo de pensamiento que yo tenía era pensamiento rígido. Aparte, mis ideas eran las únicas que eran válidas, lo que los demás decían no era importante. Entonces, pues si alguien del auditorio tiene este tipo de personalidad, no es que sea mala, porque una persona como nosotros somos buenos para ser supervisores, ¿no? Para organizar algo y que los detalles no se escapen. Pero en el grado que yo lo tenía me generó muchos problemas, al grado de que fui a parar al hospital a los 14 o 15 años, ya no me acuerdo, por un cuadro muy fuerte de gastroenteritis y gastritis. Entonces estuve mucho tiempo comiendo pura verdura con una pechuga de pollo, porque era lo único que podía comer, era lo único que recibía mis intestinos. Siempre viví de metamucil, de todos los estimulantes intestinales, y ya hasta después que empecé la práctica del yoga y me empecé a dar cuenta que se empezó a regular. Ahora hay otra cosa que les quería compartir. La irritación intestinal genera irritación emocional. Siempre estaba de malas. Entonces, era cualquier cosita explotaba porque andaba irritada. Pero tampoco yo tenía este conocimiento, y les puedo decir que sí es cierto. A mayor tranquilidad intestinal, mayor tranquilidad mental. Si andas de malas, fíjate, porque no son los otros, porque siempre busca uno el culpable, es que hizo eso mal, y él tuvo la culpa, y es que llegó tarde, y es que, no, revísate, porque si anda algo mal en los intestinos, eso te va a irritar a nivel emocional. Esa parte la quiero recalcar. Afortunadamente, pues el yoga me descubrió a mí, y fue cuando empecé a entender cómo mi mente, mis procesos emocionales de no regulación emocional estaban afectando a mi organismo. Entonces, pues ha sido un proceso de 22 años para encontrar esta estabilidad y que cada vez sea menos el impacto, porque ese es el punto en donde yo tengo mis crisis. Como lo he vivido desde niña, mis puntos de crisis cuando tengo un momento de estrés, algún problema, siempre van a mis intestinos. Pero ya no son el impacto de antes, ni tengo que tomar medicina, simplemente digo, a ver, respira, relájate y ya. Antes que nada, Leti, gracias por compartirlo, es algo personal y que te abras al auditorio es muy importante, muchas gracias. Y ahí al principio decías que desde niña, fíjense que de bebé hay, de lo que decíamos de las investigaciones, hay muchísimas investigaciones actualmente de que ya es casi de ley, no aquí en México, pero ya en Europa hay unos laboratorios muy fuertes, en Dinamarca, están sacando probióticos muy importantes que se le dan a la mamá para ayudarle a ella y al bebé a tener una buena microbiota. ¡Qué genial! Intestinal. Y también cuando nacen ya les dan probióticos especiales de cierto tipo de, yo les llamo bichitos buenos, ¿no? Ajá. De ciertos, porque los nombres son muy raros, existen de muchísimos, pero ya desde ese momento se debe de cuidar la microbiota para exactamente evitar que pase esas alteraciones y que entonces el bebé nazca con una buena microbiota y que le vaya mucho mejor, porque son años, y tú ya lo expresaste, ¿no? Que nos tardamos en reparar esa microbiota, ¿no? Sí, pues en entenderla y saber qué es lo que tu cuerpo necesita. Exactamente. Y Leti, juntándolo también con tu experiencia, todo lo que has vivido, estos periodos que has tenido de gastritis, colitis, etcétera, que nos has platicado,
Tú seguramente, a lo que tú te dedicas, existen ciertas técnicas de actividad física que regulan entonces los intestinos. ¿Cómo le has ayudado tú a la gente y a ti misma para manejar este tipo de padecimientos, ¿no? Sí necesita estímulo el cuerpo, los intestinos y todo necesitan estímulo para poder organizar sus movimientos. La técnica de Pilates es buenísima porque el core de Pilates, de la técnica, es el trabajo de la faja abdominal, que también se lo conoce como core. La faja abdominal está todo alrededor de la cintura. Mucha gente cree que solo enfrente para tener cuadritos. Abajo de ese músculo de los cuadritos hay otros 4 músculos. Y el del fondo es el más importante, es el transverso abdominal. El core de Pilates es trabajar con la faja abdominal, que muy atinadamente él le llamó powerhouse. La técnica de Pilates es muy buena para la salud de la columna vertebral, la salud pélvica y del piso pélvico, que es otra cosa que les quería compartir. El piso pélvico es el músculo que sostiene tus órganos de la pelvis, empezando por los excretores. Entonces, para la pipí, para la popó, es ahí. El canal vaginal, la próstata para los hombres, la vejiga para todos. Los órganos sexuales están sostenidos por el piso pélvico y en Pilates es también otro grupo muscular que se trabaja. Mucha gente cree que las hemorroides les dieron, no les dieron las hemorroides, tú te las provocaste. Exacto. Yo tuve suerte que con tanto esfuerzo cuando tenía estreñimiento no se me salió el músculo. Las hemorroides son parte del músculo del ano que se salen porque no tienen contención. O porque están muy apretados y al momento de querer evacuar, empujas con demasiada fuerza. Entonces, Pilates trabaja con estos músculos. Entonces, esa parte de la técnica es bellísima. Yo les recomiendo que si tienen problemas intestinales, vayan a Pilates. Ahora, además de esa fuerza, contención y tono muscular que necesitan esos músculos abdominales, también necesitan soltarse y liberarse o relajarse. Entonces, yoga es una excelente opción. Con todos los estiramientos y el yoga terapéutico, que es el que yo practico, es masajear la zona que te está doliendo para que no sea tan fuerte el impacto. Entonces, los estiramientos de yoga, además de que regulas la respiración y además de que le ayudan a quietar la mente, sí te va a ayudar, porque muchas veces los problemas intestinales, gastrointestinales, de piso pélvico, de evacuación, igual que la obesidad que tú lo ves, son problemas de ansiedad. Una ansiedad mal manejada, que la persona no logra tener una buena gestión, una buena regulación. Entonces, por eso el yoga ayuda, porque la ansiedad está en la mente, ¿sí? ¿Qué tendrías que preparar para que no estuviera ansioso? A tu mente. Y el yoga es excelente para eso. Y por último, hay la técnica de Moshe Feldenkrais, el método de Moshe Feldenkrais, que yo le digo de soltar y liberar, porque esa técnica es soltar los tejidos conectivos que tienen un exceso, una acumulación de tensión que incluso generan ya adhesiones. Cuando tú vas a pegar una calcomanía, la tienes que pegar con mucho cuidado para que se deslice, ¿no? Se deslice y se pueda adherir. Nuestros tejidos conectivos funcionan igual, se deslizan uno sobre el otro, pero cuando tú estás en una tensión muy constante, se adhieren y ya no se mueven. Entonces, eso que algunas personas perciben como rigidez, es que cuando me quiero estirar me duele. Pues sí, porque ya están las adhesiones en los tejidos conectivos. La técnica o el método de Moshe Feldenkrais se utiliza para liberar los tejidos conectivos, que se llaman fascias, de toda esa tensión. Y entonces eso también libera un poquito y entonces los intestinos van regulando sus funciones. Ay, todo eso no, qué bueno que lo platicas, Leti, porque yo no lo había relacionado tan fuerte, esa importancia de hacer todos esos ejercicios, ¿no? La respiración, la yoga, los ejercicios. Es que fíjate, al igual que tú lo dijiste y esperemos que quede como conclusión, hay que bajar la inflamación. Entonces, esas adhesiones o contracturas o músculos que están demasiado apretados también generan inflamación interna. Exacto. Entonces, hay que soltar y liberar para bajar la inflamación. Sí, es todo integrativo. Entonces, como decíamos al principio, cuando se inició estos episodios del podcast de Wellness Life, es la relación mente, cuerpo y emociones. Entonces, todo está ligado y
de verdad, cuiden todas estas áreas que les hemos estado platicando para que logren desinflamar todo su cuerpo, todo lo que está inflamado en su cuerpo, y finalmente, ¿qué van a lograr? Sentirse mejor, tener más energía y estar más felices. Claro. Bueno, Marce, muchas gracias. Y gracias a ti en este podcast, y no se pierdan el siguiente episodio. Muchas gracias por conectarse y nos vemos muy pronto. Gracias a nuestros productores, y pues recuerden que estamos en el podcast Wellness Life o Wellness Life Podcast. Gracias por regalarnos corazones. Si quieres saber más sobre bienestar integral, no te pierdas los siguientes episodios. Al momento de compartir este podcast, compartes bienestar.